que se resfrían de la nada, que se enferman de la nada. Pero mi hijo nunca más, ni siquiera un resfrío tuvo desde que se bautizó. Y ahora estoy orgullosa de tenerlo aquí, Padre. Y mi pregunta, para que usted le responda, a todos esos pastores quitaplatas, engañadores, que mucho me hicieron sufrir, ¿es verdad, Padre, que mi hijo tenía una maldición por lo que dice Malaquías 3, del 6 al 9? Esa es mi pregunta. A ver si le entendí la pregunta. La pregunta es que si es verdad que su hijo tiene una maldición por Malaquías 3, 9. Muy buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones, saludos para sus familias, hasta donde se encuentren en esta hora de la tarde. Bienvenidos a este canal suyo, El Corazón del Evangelio, con Germán Rodríguez. Gracias por su apoyo nuevamente. Muchas gracias. Miren, me dio tanta tristeza como no tienen idea lo que dijo la señora. Trae un testimonio grandísimo. Esta señora, ¿verdad? Tiene su hijo enfermo acá. Me dio tanta tristeza escucharla que créanme que casi me ganaron las lágrimas cuando lo vi por primera vez. ¿Por qué? Por el engaño tan cruel que hay en los pastores protestantes hacia sus ovejas. No tienen corazón. Esto ya es no, hermanos, ya es el colmo, con tal de trasquilarlos, sacarles el dinero. Ya no hay límites en estos pastores. No voy a generalizar, aclaro, no generalizo. Yo sé que hay unos todavía por ahí que niegan el diezmo, ¿verdad? Y uno de ellos es el pastor Percy de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Y otro por ahí. Pero la mayoría, Dios santo, doctrina de dinero, lobos hambrientos, lobos rapaces, ¿verdad? No perdonan al rebaño. Ya lo había dicho el apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, por ahí. Gente que no perdonará al rebaño. Y aquí la señora da su testimonio, dice, le hicieron creer que tenía una maldición su hijo enfermo porque no diezmaba. Nomás para que vean hasta dónde llegan, desgraciadamente, estas personas sin escrúpulos. Por eso aquí los vamos a denunciar. Cuando veamos estos videos, aquí ante más de 40,000 personas, se den cuenta lo que andan haciendo y no caigan en esos engaños tan crueles, desgraciadamente. Bueno, les voy a poner el video. No voy a hacer interrupciones. Miren, dura como unos más de 10 minutos. Se los voy a dejar completo para que lo vean completo. El padre va a dar su respuesta, le va a dar respuesta y entonces para que nos concentremos en su testimonio de la señora y la respuesta contundente que va a dar el padre. Por eso odian al padre Luis Toro, porque les tumbó el negocio a muchos. Ahí va. Dele like al video, suscríbase si no lo ha hecho y suscríbase al canal del padre Luis Toro también para que aprenda de la Biblia y se dé cuenta los engaños tan grandes que hay. Ahí va. Hoy, y quería contarles lo siguiente. Yo soy católica, pero durante más de 20 años fui extraviada por las sectas protestantes. Y mi hijo nació hace 13 años atrás y quedó con parálisis cerebral por negligencia médica. En ese entonces yo asistí a una secta protestante en la ciudad de Lambaré que se llama Kadosh. Y en ese entonces yo había consultado al pastor de allí porque mi hijo empezó a convulsionar. Convulsionaba. Y entonces a mí me dijeron de que la desobediencia trae maldición y me citó lo que dice Malaquías 3, 6 del 9 y principalmente el 9. Pero un buen día ese pastor nos cerró la puerta a mi hijo y a mí. ¿Quién le cerró la puerta? El pastor de esa iglesia que se llama Kadosh. Una iglesia muy conocida, mucha gente va allí. Bueno, fue así que yo deambulando de aquí para allá buscándole a Dios y buscando una respuesta de Dios por las convulsiones de mi hijo, deambulé por todos lados. Y fue así que he conocido todas las iglesias evangélicas, protestantes, sectas del Paraguay. Muchos pastores me conocen. Y todos siempre me decían, en algo estás fallando
por eso vos estás así. Seguramente le estás robando a Dios tu diezmo. Porque yo nunca podía dar mi diezmo por la salud de mi hijo. Porque eran muchos gastos, padre. Y eso es lo primero que te dicen. Tu diezmo, tu diezmo, tu diezmo. Y nadie nunca te dice qué necesitas, hermana. Tal es así que hace 3 años atrás, la Madre Santísima, y de quien doy testimonio de que es verdad su amor, su omnipotencia suplicante. Y la Madre me llevó hace 3 años a su iglesia, a la casa de Dios. Y allí cuando hace 3 años atrás, en una Semana Santa, me ve el sacerdote y me dice: hija, ¿por qué tu hijo todavía no está bautizado? Y yo con este tema de Malaquías, yo decía: ¿será que mi hijo se puede bautizar? Claro, me dice, traerle el sábado de gloria, vamos a bautizarle en la misa, me dijo, después de la misa. Entonces yo le llevé a la iglesia Santa María del barrio del mismo nombre, y así mi hijo fue bautizado allí por este sacerdote, que dicho sea de paso, jamás nos cobró un solo centavo, un solo guaraní. Y desde ese entonces, padre, mi hijo jamás convulsionó. Desde hace 3 años, para la gloria de Dios y para la honra de mi madre, la Virgen María Santísima. Y niños así saben muchos, porque muchos tienen hijos así, que se resfrían de la nada, que se enferman de la nada. Pero mi hijo nunca más, ni siquiera un resfrío tuvo desde que se bautizó. Y ahora estoy orgullosa de tenerlo aquí, padre. Y mi pregunta, para que usted le responda: a todos esos pastores quitaplatas, engañadores, que mucho me hicieron sufrir, ¿es verdad, padre, que mi hijo tenía una maldición por lo que dice Malaquías 3, del 6 al 9? Esa es mi pregunta. A ver si le entendí la pregunta. La pregunta es que si es verdad que su hijo tiene una maldición por Malaquías 3:9. Así mismo, que es lo que ellos me dijeron siempre. Vamos a escuchar qué dice Malaquías 3:9. Wow. Si escucharon, queridos hermanos, si escucharon el evangelio de los pastores protestantes diezmeros, lo que le inculcan a sus ovejas, viendo que no podía diezmar por la enfermedad de su hijo y ni así se la perdonaron. Qué barbaridad, Dios santísimo, qué barbaridad. Que Dios tenga compasión y misericordia de este tipo de pastores, como le tocó a esta hermanita. Bienvenida, hermanita, bendito sea el Señor, que siempre te estuvo esperando allí en los brazos de este sacerdote que te recibió, te vio, con su sabiduría que Dios le ha dado, te vio la necesidad, te leyó, y mira la bendición que ahora gozas. Ahora vamos a escuchar la contundentísima respuesta del padre Luis Toro, sacerdote del Dios Altísimo. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Léalo desde el 5, ver. Desde el 6. Desde el 6 al 9. Yo, Yahvé, no cambio, pero vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca. Desde los tiempos de vuestros antepasados venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé. Decís: ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis y encima decís: ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Bien, esto que habla del diezmo, el diezmo es del Antiguo Testamento, Malaquías es del Antiguo Testamento, y le está hablando al pueblo de Israel que le están robando el diezmo a Dios. Porque según dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, Dios, Deuteronomio 26, 12, Dios había exigido el diezmo
para dárselo a las personas pobres que no tenían, a los necesitados. Y como Dios está en el pobre, en el afligido, en el necesitado, si usted no daba el diezmo para el pobre y el necesitado, usted le estaba robando a Dios. Pero nunca el diezmo era para los pastores evangélicos. Nunca. Era para el sacerdote, porque el sacerdote no tenía sueldo. Era para el sacerdote porque el sacerdote comía de lo que la gente diera. Pero era para el forastero, para la huérfana, para la viuda, óiganlo. Cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Ahí está claro, al forastero, al levita, al huérfano y a la viuda. 4 grupos que había en el pueblo de Israel, que Dios se identificaba con ese grupo, con el sacerdote. ¿Por qué? Porque era su ministro y además no tenía sueldo, trabajaba del altar. Segundo, al huérfano, su papá y su mamá. La viuda, se murió el marido. Para el pueblo de Israel, una viuda era una desgraciada. Para el forastero, venía de otra parte, necesitaba. Entonces el diezmo era que Dios se preocupa del pobre, del necesitado. Pero Dios, en vez de venir Él con una bolsa de comida, entonces mueve el corazón del creyente y le dice, en mi lugar usted le va a dar comida a esta persona pobre. Y eso era el diezmo, la 10ª parte de los productos del campo era para los pobres, para que todos comieran. Nunca era para que una persona vendiera los productos del campo y se agarrara el dinero para él tener riquezas, campos, para tener aviones, jet, o tener a lo mejor quintas. No, para eso no era. El diezmo no era para una persona, era para muchas personas pobres y necesitadas. Los protestantes, para robar a la gente, dicen, ustedes están robando a Dios porque no me está dando el diezmo a mí. Para yo tener una quinta bonita, para yo tener un carro último modelo, para yo tener un avión, para yo tener lo mejor, lujos. Si no me dan todos esos lujos, me están robando a Dios. Y los protestantes caen. Ya sé que cualquier protestante me puede decir, señor cura, y si yo quiero dar el diezmo, y si yo creo que a través del diezmo Dios me va a bendecir, ánimo, da el diezmo, pero como dice la Biblia, llévesela al sacerdote. Usted no lo va a llevar porque usted es evangélico. Entonces no se la lleve al sacerdote. Todavía quedan 3 opciones más. Llévenselo llévenselo al forastero, llévenselo a la viuda. En castellano, llévenselo a los pobres. Les aseguro que si los protestantes no le dan el diezmo al pastor ladrón y se lo dan a los pobres que están en su comunidad, se ganarán el cielo, de aquello que Jesús dice, atesoren tesoros en el cielo. Tuve hambre, me dieron de comer, ese es el diezmo. Tuve sed, me dieron de beber, ese es el diezmo. Estuve enfermo, era forastero, de Mateo 25, 31 en adelante. Ese es el diezmo del Nuevo Testamento, ayudar al pobre como en el Antiguo Testamento. Anda, protestante, quiere ganarse el cielo con el diezmo. Sí, pero no se lo dé a los ladrones, esos que se llaman pastores, para enriquecerse. Dáselo, como dice la Biblia, a los pobres. Y hay muchos pobres. Entre ustedes mismos hay muchos evangélicos que son pobres.
reúna su platica y désela a una familia evangélica. Está bien, no se la dé a los católicos, dásela a una familia evangélica, pero que no sea el ladrón del pastor, que los está robando a ustedes con la fe. Pero ellos dicen, pero es que en la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 34, la Biblia dice que la gente vendía sus posesiones y las llevaba a los pies de los dirigentes de la comunidad. Sí lo dice, y lo vamos a leer. Pero también dice, ¿qué hacían con ese dinero? Vamos a ver. Ay, Dios santo, se me frizó un poquito el video que les estoy recorriendo. Qué casualidad, ¿verdad? Que cada que vamos a denunciar a los pastores empieza a frizarse los videos, ¿verdad? Parece que están protegidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los videos que les he venido subiendo de los pastores, cómo se me frizan? Pero bueno, le voy a dar unos segunditos a ver si ya arranca. No quiero que se oiga así como que se atranca, como que triste y lamentablemente. Mientras la cita bíblica, como dice Hechos de los Apóstoles, pues capítulo 28, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice así: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Sí? En nuestra Santa Iglesia están los obispos que deben de velar por el rebaño, ¿verdad? O sea, supervisores, pastorean a la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Hay de aquellos rateros que se han venido a meter a robarse las ovejas con sus mentiras para trasquilarlas y después abandonarlas por allá, como esta señora que acaba de pasar, hermanos. Esto es feo, pero también es feo para nosotros encargados de cuidar el rebaño y que no hagamos nada. También es feo, ¿eh? No hay que cantar nomás para qué lado. También nosotros, ¿qué hacemos por el rebaño? ¿Qué tanto nos preparamos para que no nos engañen aquellos lobos feroces? Sigamos escuchando. Hechos 4:34. No había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún. ¿De qué se preocupa Dios? De los necesitados. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? ¿Que ayudemos a quién? No dice a los pastores, ladrones. ¿A quién hay que ayudar? A los necesitados. Entre los cristianos, la ayuda es para los necesitados. Siga. Porque todo lo que poseían, campos o a los pies de los apóstoles. Ahí es donde los pastores dicen, ven, nosotros somos apóstoles. Vendan su carro, vendan su casa y tráiganlo todo y lo pone a los pies de nosotros porque somos los apóstoles. Pero ahora pongan la lupa. ¿Y qué hacían los apóstoles con ese dinero? Y vamos a compararlos con los evangélicos. Dale, ¿qué hacían? Y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo repartían como lo hacen los pastores evangélicos en cada banco para tener bastante dinero. Lo repartían en una finca, en una mansión, en un carro para tener luz. No, lo repartía entre los necesitados, evangélicos. Dígale a su pastor que agarre ese dinero y lo reparta entre los necesitados. Usted puede hacerlo. En la Iglesia Católica sabemos que el diezmo era para el pueblo de Israel. O del campo. No era ni siquiera dinero, como hacen los protestantes. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos pide que sigamos ayudando a los pobres. Simbólicamente, que sigamos dando el diezmo. ¿Por qué digo simbólicamente? Porque ya no es la 10ª parte, puede ser más. Simbólicamente, ¿por qué? Porque ya no es obligatorio.
es lo que usted quiera dar. Como dice Pablo en 2 de Corintios 9:6. El que tacañamente siembra, tacañamente cosecha. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. Mirad, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Que cada cual dé según el dictamen de su corazón. Que cada cual dé según le dicte. Prohibido el diezmo. Ahora es lo que le dicte el corazón. Ya no es la 10ª parte, eso ya pasó. Lo que le dicte el corazón, siga. No de mala gana. No de mala gana. Ni forzado. Ni forzado por el pastor que le está diciendo usted es un ladrón, maldito, te va para el infierno. Eso no es verdad, eso es mentira. Eso lo usan los protestantes para manipular, para amedrantar, para asustar a la gente y para robar a la gente. Como usted no quiere ser un maldito, pues le da al pastor todo el diezmo. Y el pastor, imagínense usted, si tiene 10 ovejas, ¿cuánto gana? El sueldo mínimo. Si tiene 20, gana más del sueldo mínimo. Si tiene 100, ¡oh! O sea que los pastores se están metiendo al bolsillo unas 10 veces más que lo que usted gana en sueldo mínimo. 20 veces más, 50 veces más, 100 veces más de lo que usted se mete en el bolsillo. Y el diezmo era anual o cada 3 años. Y ellos lo hacen cada semana. Y era productos del campo y ellos piden el dinero. Y era para los pobres y ahora ellos lo piden para ellos. Y maldito el que no lo dé. ¿Cuál es el problema de los protestantes? La Biblia dice que en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, ahora tenemos que darlo simbólicamente. Pero, ¿cuál es el problema de los protestantes? Que dice que tiene que ser obligatoriamente la 10ª parte y para un ladrón que se ponga el nombre de pastor evangélico. ¿Cuál es el problema del católico? Que como no es obligatorio, no da nada. Ese es el problema. O da la monedita más pequeña. Y Pablo dice, el católico que siembra tacañamente, que da la ayuda tacañamente, tacañamente recibe. Ustedes podrían decir lo mismo que los evangélicos. Pero padre, lo mismo que pasa con los evangélicos, pasa en la Iglesia Católica. Yo conozco el cura tal que tiene mucho dinero, viene de casa, de familia rica, o tiene mucho dinero. ¿Para qué le voy a dar yo ayuda a él? ¿Se le respeta su libertad? No le dé nada. Pero no tiene excusa. Si ese cura tiene mucho dinero, su vecino está pasando hambre. Si es verdad que usted cree en Dios y obedece su palabra, no le dé a ese cura porque le cae mal, porque a lo mejor tiene dinero. Se lo recomiendo. Agarre de lo que usted gana, lo que usted quiera con alegría y repártalo entre los pobres. Y tendrás una mansión eterna en el cielo. Pero ¿cuántos católicos se olvidaron de los pobres? Y hoy hay una excusa para no ayudar a los pobres. Es que no quieren trabajar. Hay otra excusa para no ayudar a los pobres. Es que eso es lo que hace es pedir, y eso ya tiene como profesión pedir a la gente. Hay otra excusa. Pero si yo le doy a los pobres lo que tengo para darle a mis hijos, mañana el futuro de mis hijos, ¿cómo lo voy a ayudar? Se olvida que Dios es el dueño de la plata y del oro, del presente, del pasado y del futuro. Que hoy siembra para mañana cosechar. Que hoy usted tiene para darle a otro, pero mañana usted no tendrá y otro tendrá que darle. Hoy por ti, mañana por mí.
Tenemos que saber eso. El católico inteligente y creyente siembra, va dando a los pobres, porque hoy tiene. Mañana cuando no tenga, los pobres le van a dar a él. Porque el mundo da vueltas, se invierten. La moneda se invierte. Debemos confiar en el Señor y creer en Él. Entonces, es una manera de asustar a la gente diciéndole que es una maldición. Bueno, ahí quedó, queridos hermanos. Ojalá y reflexionemos pues sobre todo con lo que dijo, con la explicación del Padre que dio, ¿verdad? Que pues no nos dejemos engañar, pero desgraciadamente hoy en día, cuánto católico, tristemente hay que decirlo, no va a misa, va de mala gana, se sienta en las bancas de atrás, se está durmiendo, en vez de concentrarse en lo que está diciendo el Padre en su homilía, está más concentrado en su reloj, a ver a qué horas va a terminar la misa, porque ya se tiene que ir pues ya a sus ocupaciones, y muchas veces, desgraciadamente, se dejan engañar. Ya mañana pasado por ahí se los topa alguien con la corbata, se los enreda, se los lleva y caen en estos fraudes tan lamentables como la ñora aquí, ¿verdad? Pero bendito Dios que ella regresó, y muchos han regresado, pero su testimonio que vino a dar nos debe de llenar de gozo, llenar de alegría, porque ha regresado y sobre todo que escapó de esas garras, ¿verdad? Donde estaba. Y siguiendo con Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 20, ahora versículo 29 dice el apóstol Pablo: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Ahí está el que le tocó a esta señora, tristemente, ¿verdad? No perdonan. No le perdonó el diezmo ni porque miraba a su hijo enfermo. No la perdonó que no podía diezmar. La echaron para afuera o la abandonaron, pues, ¿verdad? ¿Cómo? Haciéndole creer que tenía una maldición por no diezmar. O sea, para que se fuera ya, mejor de ahí, ¿verdad? Qué lamentable. Dice: de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Cuando yo era católico, era un borracho, era un ladrón, golpeaba a mi esposa y cuántas cosas así para lavar cerebros. Me confesaba con los curas, es bíblico eso. Pero desgraciadamente así los preparan para fregar y no tener compasión del rebaño. Muchas gracias, hermanos. Aquí queda este video. Oremos mucho por estas hermanas, por estos hermanos que van regresando, y que sus testimonios pues nos enriquezcan y nos prevengan para seguir evangelizando y salvar las almas de aquellos que se las quieren llevar. Muchas gracias, dele like, suscríbase al canal del Padre Luis Toro, suscríbase al canal del Corazón del Evangelio, y vamos a seguir orando por nuestros santos y queridos sacerdotes para esta labor tan hermosa que tienen también en red social, que estos son los frutos que gracias a los videos lo han encontrado y se han salido y han abandonado esas falsas iglesias. Muchas gracias. Aquí les dejo ¿cómo se dice? El video ya para cerrar, nada más. Y quería contarles lo siguiente. Yo soy católica, pero durante más de 20 años fui extraviada por las sectas protestantes. Y mi hijo nació hace 13 años atrás y quedó con parálisis cerebral por negligencia médica. En ese entonces yo asistía a una secta protestante en la ciudad de Lambaré que se llama Kadosh, y en ese entonces yo había consultado al pastor de allí porque mi hijo empezó a convulsionar, convulsionaba, y entonces a mí me dijeron de que la desobediencia trae maldición, y me citó lo que dice Malaquías 3, 6 del 9, y principalmente el 9. Pero un buen día ese pastor nos cerró la puerta a mi hijo y a mí. ¿Quién le cerró la puerta? El pastor de esa iglesia que se llama Kadosh. Una iglesia muy conocida, mucha gente va allí. Bueno, fue así que yo, deambulando de aquí para allá, buscándole a Dios y buscando una respuesta de Dios por las convulsiones de mi hijo, deambulé por todos lados.
Y fue así que he conocido todas las iglesias evangélicas, protestantes, sectas del Paraguay. Muchos pastores me conocen. Y todos siempre me decían, en algo estás fallando, por eso vos estás así. Seguramente le estás robando a Dios tu diezmo. Porque yo nunca podía dar mi diezmo por la salud de mi hijo. Porque eran muchos gastos, padre. Y eso es lo primero que te dicen, tu diezmo, tu diezmo, tu diezmo. Y nadie nunca te dice, ¿qué necesitas, hermana? Tal es así que hace 3 años atrás, la Madre Santísima, y de quien doy testimonio de que es verdad su amor, su omnipotencia suplicante. Y la Madre me llevó hace 3 años a su iglesia, a la casa de Dios. Y allí cuando hace 3 años atrás, en una Semana Santa, me ve el sacerdote y me dice, hija, ¿por qué tu hijo todavía no está bautizado? Y yo con este tema de Malaquías, yo decía, ¿será que mi hijo se puede bautizar? Claro, me dice, tráele el sábado de gloria, vamos a bautizarle en la misa, me dijo, después de la misa. Entonces yo le llevé a la iglesia Santa María del barrio del mismo nombre, y así mi hijo fue bautizado allí por este sacerdote, que dicho sea de paso, jamás nos cobró un solo centavo, un solo guaraní. Y desde ese entonces, padre, mi hijo jamás convulsionó. Desde hace 3 años, para la gloria de Dios y para la honra de mi madre, la Virgen María Santísima. Y niños... Esto es lo que no soportan los pastores protestantes, por eso recontraatacan al padre Luis Toro, que es uno no sé qué. Ya ni quiero decir las palabras por una sanción aquí, ¿verdad? Pero ustedes ya saben cómo lo llaman. Esto es lo que les ha dolido, cómo les ha tumbado su negocio. Bendito Dios y bendito el sacerdote que no le cobró nada, para que conozcan aquellos que dicen que los sacerdotes es puro dinero. Aquí la hermanita les dio un cachetadón en la mera cara para que se les quite lo hablador a sus pastores. Sí, saben muchos, porque muchos tienen hijos así, que se resfrían de la nada, que se enferman de la nada. Pero mi hijo nunca más, ni siquiera un resfrío tuvo desde que se bautizó. Y ahora estoy orgullosa de tenerlo aquí, padre. Y mi pregunta, para que usted le responda, a todos esos pastores quitaplatas, engañadores, que mucho me hicieron sufrir, ¿es verdad, padre, que mi hijo tenía una maldición por lo que dice Malaquías 3, del 6 al 9? Esa es mi pregunta. Wow, qué tristeza, man. Qué tristeza. Bueno, muchas gracias, hermano. Hay que dar este gran testimonio que nos hace sacudir y va a hacer sacudir a los pastores que van a ver este video. Lo van a ver. Yo sé que me siguen muchos hermanos de otras congregaciones, se los van a hacer llegar a sus pastores para que sientan ¿cómo se dice? Una cucharadita de su propio chocolate y queden al descubierto y no digan que somos nosotros los que los difamamos, los que les sacamos su verdad, sino los mismos que están regresando de allá vienen a contar lo que ya está sucediendo. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta la próxima, pero denle like. Bendiciones.